Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a la coctelería de agilidad. Voy a ver desde aquí. Buenas tardes, Inés, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, fenomenal. La verdad es que ahora, vale, vamos allá. Con muchas ganas, ¿no? De volver a vernos. Para quien no sepa quiénes somos, en realidad somos dos inconformistas, dos ovejas lilas, que han buscado una forma diferente siempre de hacer las cosas. Y en esa búsqueda y dos apasionadas de que quien cambia el mundo son las personas, no son los procesos, ni los procedimientos, ni nada. Y dentro de esa búsqueda hemos coincidido en que las prácticas ágiles son la mejor forma de transformar las organizaciones. Y sin embargo, hoy no vamos a hablar exactamente de agilidad. Vamos a hablar de algo que nos parece tan necesario como enriquecedor e importante, que es cómo ser un equipo de alto rendimiento gestionando la diversidad, porque al final la diversidad es algo que nos encontramos sí o sí, afortunadamente. ¿Verdad, Inés? Totalmente. Para mí es un reto que vivimos en todas las organizaciones y que, como yo lo entiendo realmente, cada generación viene a romper la anterior y a traer algo nuevo. Entonces, ¿qué nos estamos encontrando en las organizaciones? Pues la gestión de la diversidad. ¿Qué es lo que nos está pasando? Lo que nos está pasando es que hay unos elementos que nos diferencian, bien sea por generaciones, bien sea por valores, bien sea por diversidad de pensamiento, por identidad de la sexualidad. Es decir, hay un montón de factores que, si no los gestionamos y no los incluimos, lo que ocurre es que es una tensión creativa más que una ventaja competitiva. Por eso es un punto en este momento donde hay tantas generaciones trabajando a la misma vez en mismos proyectos. En los mismos proyectos te puedes encontrar no solamente diversidad cultural, sino generacional, incluso de identidad sexual, que si esto no lo gestionamos bien, lo entendemos, lo integramos y lo hacemos como una ventaja competitiva, tiene un impacto negativo, tanto en las organizaciones como en los equipos. Totalmente. Y de hecho, pueden ser, y a veces nos pasa, equipos de alto rendimiento donde conviven, hay veces que no es un problema generacional, hay veces que las dificultades vienen porque conviven personas de distintos países con culturas diferentes y con formas, incluso aproximaciones a lo que es el trabajo muy distintas, ¿no? Son equipos que están condenados a entenderse, pero que realmente les cuesta mucho. Precisamente por eso nos parece interesante hablar de cómo está impactando esto en nuestras organizaciones. ¿Qué es lo que nos está pasando? Pues en las organizaciones impacta a dos niveles, ¿de acuerdo? El primero con el que nos encontramos es que genera una gran tensión en los equipos de trabajo. Genera tensión, ¿por qué? Porque realmente vamos a lo que es el prejuicio. Tenemos la tendencia, ¿de acuerdo?, de clasificar, de juzgar, tenemos nuestros propios sesgos cognitivos, ¿de acuerdo?, donde un millennial es igual a, un Z es igual a, ¿no? Un punky es igual a, ¿sí? Entonces, esto que es automático, porque nuestro cerebro funciona así, por las vías rápidas, ¿de acuerdo? Y nos ayudan también a gestionar muchísima información. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos posicionamos delante de una situación y delante de una persona con este sesgo, con lo cual podemos hacer comentarios como los que yo he escuchado de que es que, claro, los millennials, los zetas, porque antes eran los millennials y ahora estoy escuchando mucho los zetas, vienen y a las 5 se le cae el boli. Y claro, yo me pregunto, ¿se le acaba el boli? No, es decir, a las 5 se le acaba su jornada, tiene todos los objetivos en curso
no tiene nada más que aportar, ¿por qué tiene que quedarse? O sea, si estamos en una organización que confía en las personas, que gestiona el conocimiento y que lo que queremos es que aporten lo mejor, ¿por qué sigue habiendo, de acuerdo, en algunas personas esa creencia? O esa falsa creencia de vincular el compromiso a la presencialidad, cuando no tiene mucho que ver. Calentar la silla no es aportar valor. El no echar una mano a un compañero, eso sí está más vinculado con el compromiso, o el no preocuparse porque tengas un deadline concreto, eso sí está vinculado al compromiso, pero no, como decía Inés, a que en un momento determinado a las 5 se te caiga el boli, si realmente consideras que ya tienes todo hecho, ¿no? Entonces, bien. Eso está Pues, impactando, entonces, eso está impactando, Celia, en lo que son las tensiones, las relaciones con el equipo, ¿de acuerdo? Y luego, además, desde nuestra experiencia, también está impactando en la rotación del talento joven. Porque el talento joven, cuando se incorpora en un equipo en el que no se es escuchado, porque oye comentarios como, tú eres demasiado joven, ¿qué edad tienes? Buah, yo a tu edad, ¿no? No se sienten escuchados, no se les da voces, no se les invita, no se curiosea, porque en algunos equipos lo hemos visto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que se van, ¿de acuerdo? O sea, a la dificultad que ya hay de captar talento, cuando lo consigues, muchas veces a los 6 meses el talento joven se va. Se va porque no se siente identificado, porque no se siente escuchado, porque se siente sesgado. Entonces, la diversidad mal gestionada tiene esos dos impactos, ¿de acuerdo? Esas tensiones en los equipos, donde no hay confianza, hay desconfianza, hay sesgos, hay una mala comunicación, hay prejuicios. Y dos, donde tú estás perdiendo al talento. Entonces, ¿qué hacen las organizaciones y los equipos para integrar esta diversidad? claro, porque realmente hay muchas posiciones donde cubrirlas es prácticamente imposible y donde hay posiciones que lo ves publicado todos los años que no es posible cubrirlas, ¿no? Entonces, si a esa dificultad vemos que las personas se nos van, pues hombre, habrá que hacer algo diferente, ¿no? Para que esa circunstancia no nos ocurra, porque además es un coste tremendo. Bien, Totalmente. pues ¿qué hacen las organizaciones? Las organizaciones que integran y piensan que la diversidad es una ventaja competitiva, lo que hacen es políticas, ¿de acuerdo? Hacen políticas donde hay un compromiso, donde no solamente hay una voluntad, sino que hay hechos en concretos. Y puede ser contrataciones donde se contratan a más de 50 años, donde la edad no es un problema. Hay políticas, ¿de acuerdo?, para hacer convenios colaborativos de determinados sectores, ¿de acuerdo? Otra de las prácticas que hacen las empresas para integrar la diversidad es formación. Hay que hacer pedagogía, hay que informar, hay que entender qué es, ¿de acuerdo? Y cómo nos aleja o cómo nos puede acercar, por lo cual es vital formación en diversidad. Otra de las prácticas que hacen las organizaciones es tener equipos diversos, ¿de acuerdo? Es decir, equipos donde haya talento senior, talento junior, donde, como bien decías antes, Celia, haya diversidad cultural, donde haya diversidad de género. Esto de equipos, todo mujeres, equipos, todo hombre, no aporta. Tiene que haber diversidad de pensamiento, de maneras de entender, de acercarse. Otra de las prácticas que hacen, por supuesto, es tener espacios para que las personas se conozcan, interactúen. Pueden ser team buildings, pueden ser retrospectivas, pueden ser espacios de innovación y mejora. Es decir, las empresas, las organizaciones que quieren integrar, dedican tiempo y lo sostienen mediante unas prácticas muy acertadas, como es la que hemos comentado. Y por último, tiene que haber formación
en métodos, en maneras de trabajar, en que todos estén alineados. Por ejemplo, las metodologías ágiles para mí, las prácticas, ¿no? Los marcos de trabajo que somos unas apasionadas, precisamente lo hace, ¿de acuerdo? Integra la diversidad, provoca la conversación, provoca el entendimiento, provoca la alineación. Sí, porque el ser humano además tendemos de forma natural a buscar la diferencia para intentar diferenciarnos, ¿no? Y ver que tenemos nosotros mejor que el otro. Bueno, pues realmente para poder vencer esos sesgos y para poder vencer esa tendencia, necesitamos desde el punto de vista organizativo, hacer todo esto que comenta Inés, ¿no? Y en el fondo es, por supuesto, formar, es, por supuesto, crear espacios y generar esa conciencia. Necesita, aunque esto quede poco romántico, Inés, necesita presupuesto. Totalmente de acuerdo. Tiene que haber una, bueno, lo que decimos, ¿no? Una voluntad, ¿de acuerdo? Que se materializa dotando recursos, como tú bien dices, ¿no? Y los recursos, ¿cómo se materializan en las empresas? A través de los presupuestos. Sí, no es bonito decirlo, pero es necesario. Es que si no, no sale por generación espontánea. Y muchas veces, si no, lo que ocurre es que son esfuerzos que no son suficientes, ¿no? Y entonces, bueno, pues es como intentar hacer unos esfuerzos titánicos que no salen. Igual que hacemos un plan de formación y estamos capacitando a determinados colectivos en determinadas áreas y hay distintos niveles, la parte que desde los departamentos de talento le dedicamos a todo el tema de diversidad y de integración tiene que ser sostenido en el tiempo. Y para ello, pues tiene que haber distintas acciones y un presupuesto. Si no, es muy difícil. Totalmente de acuerdo. Y otra de las cosas que hacen las empresas, perdona, de las empresas, correcto, entonces, esto es lo que hacen las empresas, ¿de acuerdo? Pero ¿qué hacen los equipos, ¿de acuerdo? Para integrar la diversidad, para destensionar esas diferencias, para ¿no? que haya entendimiento, ¿no? ¿De acuerdo? Y que eliminar todas estas capas que hemos dicho, ¿no? Pues una herramienta, una metodología que utilizan y que realmente tiene un éxito brutal es el coaching de equipos, ¿no? Que va alineado a lo que decíamos, ¿no? Donde las organizaciones dedican espacios y dotan recursos para que se produzcan. Efectivamente. Y aquí, Celia, comenta tu experiencia y luego comentaré la mía, ¿de acuerdo? Porque creo que es muy rica, ¿no? Tus experiencias en esto, ¿no? Realmente, sobre todo, la importancia es que puedas acompañar y puedas hacer visible lo que en el día a día y de forma muy intrínseca no se ve. Hay veces que necesitas a alguien que te haga reflexionar, que te haga ver la realidad desde otro prisma, porque si no estamos acostumbrados a llevar siempre las mismas gafas y pueden ser gafas de sol cuando realmente está lloviendo o hay nieve, ¿no? Y necesitamos precisamente eso, el poder muchas veces tener a alguien de fuera que nos acompañe, que nos guíe y que nos sostenga. En este sentido, a mí me gustaría compartir una dinámica, le llamamos dinámicas de tierras, ¿de acuerdo? Y el método, o sea, la dinámica en sí es que cada generación se coloca en una tierra, ¿de acuerdo? Entonces está la generación de los millennials, la generación de los boomers, lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces ahí les hacemos que pasen, primero que cada generación se coloque, ¿no? Que la viva, que la invita, ¿no? El que hay aquí de positivo, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Que es lo que quiere enseñar a la otra generación. Y cada generación va pasando por este tipo de tierras, ¿no? Entonces, es un ejercicio de empatía, es un ejercicio de conocer, es un ejercicio de ponerse en la piel del otro de una manera creativa, divertida, y al final tienen esos puntos de conexión, ¿no? Donde realmente al final lo que les conecta realmente es las ganas de hacer las cosas diferentes, las ganas de que el trabajo sea el mejor, ¿de acuerdo? Y pone mucha atención
y se abren, lógicamente, que efectivamente reconocen que hay un cierto prejuicio, ¿de acuerdo? Que es verdad que reconocen que lo fácil es catalogar a las personas, generalizar y colocar, ¿de acuerdo? Esas etiquetas que llamamos mil veces, que al final lo único que te hacen es que marcan las distancias. Entonces, yo creo que todo equipo que tenga alguna tensión creativa, de dedicar un espacio a que se conozcan, ¿no? A que se vean desde otra perspectiva, a que se entiendan, ¿no? Porque una de las cosas que lo has comentado antes, ¿no? Que es el compromiso. Es que el compromiso para una generación no es lo mismo que para la otra. Entonces, alinear el compromiso, alinear la responsabilidad, ¿no? Otra de las palabras que al principio les separa, pero luego les une, es la responsabilidad. Porque la responsabilidad es lo que decíamos. Yo puedo ser responsable sin tener que estar presente en mi empresa 100 horas. Cierto. Otra de las dinámicas que nosotras somos unas enamoradas también, y lo sabemos, es la filosofía del management 3.0, ¿de acuerdo? Entonces, la filosofía del management 0.0, en el que realmente lo que quiere es fomentar mucho el empoderamiento de las personas, y para que estas personas estén empoderadas se tiene que trabajar lo que es el conocimiento a un nivel muy profundo, es decir, de motivaciones, de lo que sé hacer, de lo que no sé hacer, de cuál es mi habilidad, de cuál es mi nivel de competencia. Entonces, las dinámicas del management 3.0 lo que provocan son conversaciones muy interesantes y muy naturales, ¿de acuerdo? Porque mediante el juego las personas se van presentando, van diciendo lo que les motiva, lo que no les motiva, en los que ellos se consideran que son unos cracks y en lo que consideran que pueden mejorar. Simplemente nosotros lo facilitamos a través de juegos, de dinámicas. Y además, en concreto, hay una dinámica de Management 3.0 sobre diversidad. Con lo cual, pues efectivamente, tanto las concretas como todas las que pueden acompañar generan unos resultados pues muy, muy poderosos, ¿no? Y aquí en concreto os traigo un ejemplo que hemos estado trabajando en un departamento de recursos humanos, donde en la línea y basados en lo que es la matriz del conocimiento, el conocer nuestras competencias, el saber cada uno cómo está, pues nosotros, por ejemplo, lo que hemos hecho es colocar todas las áreas del conocimiento, decir en cuáles somos expertos, en cuáles somos autónomos y en cuáles no tenemos ni idea. ¿Por qué? Porque eso nos sirve para saber dónde está, cuál es el nivel del conocimiento del equipo, para saber también la trayectoria de formación, porque lo que hemos dicho es que siempre va a haber un backup, con lo cual tenemos a la persona que sabe, que es la experta, y luego siempre va a haber un backup, porque una de las cosas que ocurren en las empresas a veces es que cuando falla una persona, cuando se pone enferma, cuando se va de baja por el motivo o porque marcha de la compañía, es un trauma. Y eso no puede ocurrir, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que saber lo que tenemos que hacer, quién lo tiene que hacer, quién es el backup. Y también tener una visión a medio y corto plazo de quién va a ir adquiriendo esas competencias para tener al final polivalencia. Y creo que esto es súper potente, porque esto lo hemos hecho cada uno se ha manifestado, cada uno se ha colocado, y luego además también, Celia, lo que es interesante, lo que decimos de las personas, ¿no? Cómo nos cuesta situarnos como expertos. Y yo he tenido siempre que provocar la conversación. ¿Estás seguro que tú no eres experto? Pero si tú sabes más que yo. Bueno, pero nos cuesta vernos como expertos. Casi todos nos íbamos o al amarillo o al rojo. Así que hay que invitar a las personas a que no tengan miedo de hacerse valer, de empoderarse, ¿no? Y esto es importante y, por ejemplo, es algo que recoge el Management 3.0, yo creo que con mucho acierto. Si tú tienes 5 niveles, casi todo el mundo se va a situar en el centro. Y lo que realmente es complicado es poder situarte en 2, solamente cuando tienes 3 en vez de 5, porque no tienes centros. Entonces, bueno, pues cuando defines bien que experto no es solamente que conoces algo, sino que además podrías enseñárselo a otro, pues, bueno, pues ahí eres experto o no eres experto, pero no te camuflas en la mitad, ¿no? Que es lo que solemos hacer todos. Bien, pues, ¿qué se consigue integrando la diversidad dentro de las organizaciones?
En base a nuestra experiencia y cuando estuvimos montando esta breve presentación que nos sirve, digamos, para mantener la conversación, que es lo potente y lo importante, para mí, bueno, he compartido contigo, Celia, lo que vemos realmente que funciona es que al final el impacto que tienes personas motivadas, personas sin prejuicios. Es decir, tienes a los equipos, a las personas conscientes, ¿de acuerdo?, de lo que pueden aportar y de lo que pueden aprender. Y eso para mí es súper importante, porque ahí es cuando las conversaciones no tienen dobles sentidos, somos honestos y somos claros, porque ya ha habido un trabajo previo de conocimiento y de alineación de conceptos. Otro de lo que el impacto que tiene es ese aprendizaje continuo y la inteligencia. Es decir, tú tienes una matrix donde rápidamente, ¿de acuerdo?, ves en qué somos expertos, en los que no, y en qué me puede enseñar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién es mi experto? Y eso creo que es muy importante. Nos da seguridad, nos da tranquilidad, nos da inteligencia, ¿no? Luego, lógicamente, cuando tienes equipos diversos de diferentes materias, tienes soluciones de valor. Ahí es donde está la riqueza del equipo de alto rendimiento. Y por último, que es uno de los issues, topics y retos de los últimos 2 años, que ni siquiera la inteligencia artificial puede solucionar, ¿no?, que es que somos atractivos para el talento. O sea, al final, el talento lo que quiere es una organización que se le escuche, que se le proyecte, que pueda aportar, y para eso tenemos que trabajar la diversidad en las estructuras que hemos comentado antes, ¿no? Totalmente. Efectivamente. Y prejuicios está con mayúscula porque no somos conscientes de todos los prejuicios que tenemos hasta que no empezamos a trabajarlos, ¿no?, y a sacarlos. Todos tenemos muchísimos más prejuicios de los que a priori podríamos pensar o conocer, ¿no? Entonces, aunque solo fuera es el beneficio, ya es un beneficio enorme, ¿no?, porque nos lo llevamos a todos los ámbitos de nuestra vida. Pero efectivamente, si tú le preguntas a una persona joven que ha empezado a viajar mucho antes de lo que empezamos a viajar nosotras o nuestra generación, que está acostumbrado bueno, pues a estudiar fuera, a tener amigos de otros países y demás, es un plus frente a una organización que no lo tiene. Bien. Luego, también a mí me gustaría comentar, porque creo que es algo importante, ¿sí? Es decir, tenemos la tendencia de hacer, de generalizar, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que cada generación es el producto y el resultado de un contexto económico, social y político, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros lo que hacemos soler decir es tenemos a una generación, ¿de acuerdo?, y su patrón es tal, ¿no? Y ahora también ponemos generación Z, generación X, generación Y. Y sí que es verdad que eso es importante entenderlo, porque sí que hay unos patrones, ¿no? Como la generación de nuestros padres, hijos de posguerra, tú hables con quien hables y hablan de sus padres y se repiten unos patrones, ¿de acuerdo? Y en mi caso son 3 patrones, ¿de acuerdo? Que pasaron mucha hambre y están muy orientados a que comemos, es decir, nuestros padres, su fijación es que comamos muy bien porque ellos pasaron mucha hambre. 2, la educación, ¿de acuerdo? Somos la generación una de las generaciones que más formadas fueron, ¿no?, porque vinimos después de la guerra, ¿no? Ellos trabajaron, ellos no pudieron estudiar, ¿sí? Y luego esa generación estaba muy orientada a ese trabajo, que nuestra generación quiso romper, ¿de acuerdo? Y estas nuevas generaciones no quieren también trabajar de otra manera. Entonces, es ahí donde tenemos las organizaciones que escuchar, los equipos tenemos que escuchar, ¿no? ¿Cómo quieren trabajar? Y cómo nosotros podemos ayudarles a que trabajen de la manera que quieren trabajar. Porque los retos que vienen con la inteligencia artificial, con la economía, con las maneras de trabajar, que las estamos construyendo, por eso también es tan apasionante, ¿no? Estamos construyendo una nueva manera de trabajar y estamos transitando hacia algo que todavía no sabemos. Aunque ya tenemos sesgos, y hay sesgos, pero ya tenemos rasgos, ¿no? Como puede ser el remoto, es algo que todo el mundo te lo pide. Y que algunas organizaciones han decidido ir hacia atrás y que se van a encontrar problemas, ¿de acuerdo? Y luego
esa manera de trabajar, ¿no? Que queremos, colaborativa, ¿de acuerdo? Lo que tendremos que definir es el cómo vamos a trabajar de manera colaborativa, ¿no? Cómo las personas, la diversidad va a encajar en todos estos modelos, ¿no? Que realmente para mí es muy interesante. Y la diversidad es un elemento más a tener en cuenta en esas nuevas maneras de trabajar. Totalmente. Y bueno, como nosotras en eso somos muy agile y cumplimos nuestro time box, vamos simplemente a recordaros que tenemos un grupo de LinkedIn que se llama Coctelería de Agilidad, donde todas las personas que quieran acceder al grupo pueden sugerirnos temas de los que quieran que hablemos para poder seguir inspirando desde la innovación, que es el objetivo con el cual nace la coctelería de agilidad. ¿Verdad, Inés? Totalmente. Por lo cual, cualquier comentario, cualquier tema que te curiosee, cualquier aportación, ¿de acuerdo? Será súper bienvenida porque al final lo que queremos es que intercambiar experiencias, que os podamos ayudar, que tenemos programas preparados para acompañar a los equipos en este tema en concreto, con dinámicas preparadas para trabajar este tema en concreto. Entonces, nosotras estamos abiertas a lo que necesitéis, cuando lo necesitéis y cómo lo necesitéis. Espero encontraros pronto. Fenomenal. Pues nosotros nos vemos el 9 de marzo, después del Día de la Mujer Trabajadora. Qué curioso. Muy curioso. Habrá que hacer. Y nada, ya tenemos el tema totalmente pensado, pero no lo vamos a desvelar todavía. Lo anunciaremos la semana que viene, probablemente, porque sí, porque ya es jueves, con lo cual seguro que la semana que viene ya sabéis de qué vamos a hablar, salvo que nos sugiráis un tema que os resulte más interesante o necesitéis más, en cuyo caso lo preparamos sin ningún problema. Pues, Inés, un placer. A ver, no lo he cortado, ¿verdad? No. Vale, fenomenal. Pues nada, nos vemos el jueves. Un besazo enorme. Hasta pronto. Feliz semana, que vaya bien. Chao. Chao.